Bendiciones. Así que bueno, vamos a empezar con el tema. El tema se llama Perseverando en la fe, no somos víctimas de las circunstancias. La vida no es fácil, nos esperan muchos baches y vueltas a lo largo del camino. La carrera es real, la batalla continúa y las experiencias dolorosas pueden atravesarnos el corazón. Sin embargo, nuestras circunstancias no deberían definir quiénes somos ni cómo reaccionamos. Más bien, como creyentes, nuestra conducta en cada situación debería honrar al Señor Jesús y nuestra identidad siempre debería basarse en la salvación que Él nos ha provisto. Hay un libro que es el libro de Hebreos, en donde se habla muchos casos, inclusive se le conoce como el ejemplo de los héroes de la fe, en donde hay muchas personas que tienen un testimonio de vida de obediencia, que Dios les ha prometido algo en sus vidas. Y en muchos casos se cumple y en otros casos no se cumple, pero la promesa es para la eternidad. Entonces, cuando uno está en obediencia y uno sabe que Dios ha hecho una promesa, uno en su corazón entiende y sabe que tiene que obedecer y que va más allá inclusive de esta propia vida y que nuestra trascendencia real, la que vale la pena en este mundo, es la que nosotros vivimos a través de Cristo. Es la experiencia que nosotros tenemos en esta vida una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y que Él obra a través de nosotros. De lo contrario, todo lo que hagamos no tiene sentido porque no será recordado. Lo único que puede valer la pena y que puede trascender es el amor que Dios tiene en nosotros y ese amor que brota hacia los demás. Por eso que vamos a hablar sobre Hebreos, la fe en acción. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es un simple deseo o un pensamiento positivo. La fe es certeza y convicción, aunque no veamos todavía el resultado, porque en fe entendemos que este mundo es un mundo, si solamente lo estamos viviendo en la carne, es efímero. Entonces Dios nos llama a vivir confiando en lo que Él ha prometido, aun cuando las circunstancias nos digan lo contrario. También encontramos en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí vemos que Dios no solamente espera que confiemos en Él, sino que promete recompensa a quienes perseveran en buscarle. Esto nos enseña que nuestra fe no es un salto al vacío, sino un acto de confianza en Dios vivo, real y fiel. Y entonces continuamos en Hebreos hablando de los ejemplos de los héroes de la fe. Inclusive en Hebreos cuando nosotros leemos se vuelven a mencionar personas que estaban en el Antiguo Testamento. Enoc, Abraham, Sara, entre otros. En Hebreos 11 dice, o se podría decir que Hebreos 11 está lleno de testimonios de hombres y mujeres que se mantuvieron firmes a pesar de sus circunstancias adversas. Ellos no sabían cómo iba a terminar su historia, no sabían cuándo Dios cumpliría las promesas que se les habían hecho. Sin embargo, eligieron creer. Y luego pasamos a Reyes. En Primera de Reyes 8:56 encontramos: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Esto significa que aunque nosotros veamos retraso e incertidumbre, Dios nunca falla, porque Él sabe los tiempos, ¿no? Siempre hablamos de que Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Y si Él nos dice, cuando estamos en oración, nos da una orden y tenemos la convicción de que es Él hablando y que luego tenemos que hacerlo, a pesar de que nosotros en la carne sintamos ganas de no hacer algo, de no proceder, de no actuar, pero si Dios ya habló, Dios ya habló y ya sabe, tú ya sabes que Él te habló. Entonces, lo que continúa es obedecer, vencer a la carne y obedecer. ¿Cómo se obedece? En el mismo espíritu en el que tú escuchaste ese mensaje, en el mismo espíritu en el que en oración Dios te habló. ¿Para qué? Para que sea Dios también obrando, porque toda la gloria es para el Señor. Y de pronto pasa el tiempo y nos damos cuenta de que por algo nosotros tuvimos que hacer eso.
porque jamás en la vida íbamos a pensar que haciendo esto iba a terminar pasando esto después de 1 año, 2 años, y que todos estos acontecimientos iban a suceder de tal forma que si no se hubiese hecho esto, nada de esto que hubiese pasado igual, no hubiese caminado como Dios hubiese querido. Por eso que es importantísimo escuchar la voz de Dios, pero obedecerlo es imprescindible. Esto significa que aunque nosotros veamos retraso e incertidumbre, Dios nunca falla. Él cumple cada promesa en el tiempo perfecto. ¿Cómo podríamos aplicar todo esto directamente a nuestra vida? Muchas veces nosotros miramos nuestra situación y podríamos pensar, esto es imposible lo que me está pasando, ¿no? Sin embargo, debemos recordar que aquel que sufrió la cruz vive en nosotros. Una vez que lo hemos aceptado, nosotros podemos ya obrar en él. Y además tenemos las herramientas para poder combatir al enemigo cuando quiera atacar. Ayer nosotros vino nuestra hija y con un vehículo alquilado teníamos que ir al aeropuerto a devolver el vehículo porque solo se podía devolver ahí. Y bueno, yo me monté en el auto que había que devolver y Sandra, mi esposa, iba con nuestra hija en el vehículo y entonces nos íbamos siguiendo para llegar al aeropuerto. Había que subir, entonces siempre dejamos los vehículos de alquiler en el segundo piso, ¿no? Llegamos al segundo piso y el aeropuerto tiene una salida, no tiene salida para primero, para tercero, cuando es alquiler, solo tiene una salida de la avenida. Entonces, si te equivocas de piso, la única manera de salir de ahí es saliendo del aeropuerto y volviendo a entrar. Hay unos atajos, pero yo no los conocía bien. Y entonces nos dijeron, tienes que salir del edificio y volver a entrar. Y dije, bueno, será fácil, salgo y vuelvo a entrar. Pero no, nos perdimos. Y en esa perdida yo cambiaba el GPS y ya me llevaba a otro estacionamiento que también pertenece al aeropuerto, pero que no es ese, sino que es el otro. Y encima estábamos con el tiempo y vino ese estrés de momento, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar el vehículo en una área que no era tan segura para que mi hija lo maneje y con su teléfono pueda. Y de pronto hubo entre nosotros un roce y sentíamos que era algo que no era natural, que no era normal, nos sentimos como un ataque. Y cuando ya yo estaba en el vehículo con Sandra y Andrea manejando, empezamos a orar, nosotros nos volvimos a perder, pero ella sí pudo llegar, ¿no? Entonces empezamos a orar y dijimos, esto no es natural, esto no es normal. Cuando tú eres hijo del Señor, tú lo has aceptado y tú identificas cuando algo es espiritual, malo, cuando es espiritual, demoníaco, y de pronto te sientes vulnerable porque te sientes como que algo podría pasarte adicional a eso. Entiendes que hay una amenaza, no solo contra ti, sino contra los que están cercanos a ti. Algo está pasando que no está bien. Y en ese momento Sandra me dice, hay que ponernos a orar. Y nos pusimos a orar, atamos, reprendimos, ¿no? En el nombre de Jesús. Y de pronto todo se estableció, se ordenó. Andrea nos llamó que ya estaba ahí. Nosotros ubicamos rápidamente la entrada nuevamente, nos encontramos ahí, entregó el carro, no pasó nada, no hubo multa, no hubo nada, pero tuvimos, digamos, ese momento en el que nos sentimos perdidos en lo natural y tuvimos la oportunidad, como creyentes, de saber, de entender que eso era algo espiritual. Y orando, Dios nos dio esa provisión de volver, de poner nuestra mente otra vez estable, ¿no? Porque uno, por más que sepa 100 cosas en un te fuiste y te fuiste, no te perdiste. Y es un momento, es un microsegundo, ¿no? Pero es más tensionante cuando te pasa en carretera, con vehículos atrás, a las 11 de la noche, 11:30, en lugares donde no hay luz y eso, ¿no? Pero Dios obró. Entonces, esa es una forma. Sin embargo, debemos recordar que aquel que sufrió la cruz vive en nosotros. En Romanos 8:28 encontramos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que ante cada obstáculo, Dios nos llama a orar, a buscarlo, pero además Él puede estar obrando en esa situación para alguien más, para nosotros mismos, para nuestra hija, porque luego nos juntamos, sí, nos pusimos a orar y de pronto todo se tranquiliza, ¿verdad? No todo lo que pasa en la vida es bueno, pero Dios puede usarlo todo para un bien mayor. Y bueno, tengo el testimonio mío del año pasado con todo lo que me pasó, que ustedes saben, y hemos pasado muchos por enfermedad, por situaciones complicadas, y de pronto cuando tú estás pasando eso, mucha gente puede pensar, bueno, es el fin de esa persona, y sí, podría ser, pero lo primero que Dios te manda es a decir, bueno, acéptame a mí, porque pase lo que pase, primero tienes una oportunidad de estar conmigo. Tú lo aceptas, te rindes ante Él, pase lo que pase, y a veces Dios espera ese momento para decirte, ok, hagamos una pausa, te doy un tiempo extra y quiero que trabajes para mí.
¿Estás de acuerdo? Y uno dice, pero ¿cómo lo vas a hacer, Señor, si mi vida está complicada, mi situación, mi economía? ¿Estás de acuerdo o no? No es la pregunta del Señor, solamente pide eso, ¿no? Porque Él nos pide la fe. Y tú le dices sí, y entonces, ok, y Él se encarga de lo demás. Entonces uno se mantiene en obediencia y paso a paso, un día a la vez con el Señor, nosotros vamos avanzando, pero ya es otra vida, una vida distinta, ¿no? Es la vida que todo el mundo quisiera querer cuando se arrepiente, si tiene la oportunidad, un minuto antes de morir. Y de pronto Dios te da esa vida y te la extiende con tarea y con propósito. Y no hay nada más bonito que orar y pedirle al Señor que nos dé tarea, que nos dé propósito, que nos establezca el camino para que nosotros podamos orar en su presencia. Entonces, esa es nuestra confianza. Por lo tanto, no somos víctimas de las circunstancias, sino hijos del Dios soberano que obra incluso en medio del dolor. Vamos a terminar esta primera parte con una oración. Amado Padre, te damos gracias porque en Cristo Jesús tenemos la victoria sobre cada situación. Hoy reconocemos que muchas veces hemos dudado, nos hemos sentido débiles y confundidos, pero tú permaneces fiel. Señor, fortalece nuestra fe para que podamos perseverar como los héroes de Hebreos 11. Así como ellos confiaron en tus promesas sin ver, nosotros también queremos caminar seguros en tu palabra. Padre, ayúdanos a no mirarnos como víctimas de las circunstancias. Enséñanos a mirar cada dificultad como una oportunidad para que tu gloria brille en nuestra vida. Que nuestras palabras y nuestras acciones reflejen siempre la confianza en tu amor y en tu poder. Hoy decidimos, Señor, entregarte nuestras cargas, nuestras dudas y nuestros temores. Pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de fuerza, paz y valentía. Y te damos gracias porque sabemos que tú nunca fallas y ninguna de tus promesas queda sin cumplirse. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Y ahora, para la segunda parte, nos va a acompañar Sandra. Buenas noches a todos. Qué bueno vernos nuevamente otro martes, ¿sí? Entonces, la parte que me toca es ejemplos bíblicos de perseverancia. En Hebreos 12:1 encontramos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida nos invita a ver a las personas que ya han atravesado todo esto de la mano con Jesús, ¿sí? Por ejemplo, los discípulos. Todas las historias que indican en la Biblia de personas, como él dijo, ¿no? Abraham, Moisés, todos ellos que tuvieron una fe tan grande, el padre de la fe es Abraham. Entonces, nosotros también sigamos ese ejemplo, nosotros también podemos agarrarnos de todas esas promesas que Dios nos dice que va a hacer en nuestra vida, que va a hacer con nuestra familia, y aferrarnos y creer en Él. ¿Qué importa nuestra circunstancia? Nosotros creamos fielmente a lo que Dios nos ha dicho, porque Dios nunca miente, ¿sí? Entonces, ese ejemplo nos va a animar a que nosotros perseveremos y lleguemos hasta el final y no rendirnos en el camino. No rendirnos cuando tal vez nosotros le contamos a alguien lo que Dios nos dijo en oración y esa persona tal vez no cree. Y justo nos dice, no, ¿cómo vas a creer? O no, nos dice y nos desanimamos y entra la duda. Entonces, que no entre esa levadura, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, no nos dejemos engañar por el enemigo, ¿no? Nosotros estemos firmes en las promesas que Dios nos dice. Luego, Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Acá está hablando de José. ¿Por qué? José fue traicionado por todos sus hermanos y fue vendido como esclavo con las monedas y todo. Entonces, todo esto que le pasó fue injusto. Él pudo convertirse en una persona amargada y no querer nada con Dios, pero no, él continuó. ¿Y qué pasa?
que él no actuó como una víctima, sino él siguió obrando bien, no tambaleó, siguió pensando en Dios, orando a Dios, pidiendo a Dios. Confió que Dios estaba en control a pesar de todas sus circunstancias. Entonces, así también nosotros podemos confiar que a pesar de nuestra situación, a pesar de que no veamos una salida porque el mundo está con tanto conflicto, nosotros vamos a saber que nuestra vida está en manos de Dios y solo Dios puede abrir 1000 oportunidades porque Dios utiliza a todo el mundo. Dios, esa provisión, si se cierra esa fluctuación de dinero y es nuestra preocupación, no viene en sí de esa institución ni de esa persona. Ese dinero, esa provisión viene de Dios. Dios es nuestro proveedor. En este momento tal vez es una institución, pero si esa institución por algo, por O por B, tú ya no perteneces a esa, Dios va a ver la forma de darte esa provisión. No es que ese es el lugar y nosotros entronamos ese lugar, no. Dios escoge qué medio va a usar para darte esa provisión que desea. ¿Sí? Entonces, en 1 de Samuel 23:14 dice, y David estuvo en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. David tuvo la oportunidad hasta de matar a Saúl. No sé si recuerdan, tuvo la oportunidad, pero él no quiso actuar mal, porque sabía que Saúl también era hijo de Dios y no le quería hacer daño. No hizo eso, entonces esa pureza de corazón, esa entereza que cuando tú tienes una oportunidad de tal vez vengarte y que ni siquiera nadie se entere, ahí está, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Cómo obras tú? No solo cuando te ve gente, sino cuando nadie te ve. Ese es Dios y tú, porque Dios siempre te está viendo. Dios nos ve, estemos donde estemos. Y ahí es realmente cuando se ve que somos probados. Fuimos probados a hacer lo correcto o incorrecto. Nosotros elegimos qué hacer. Entonces, David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar muchos años para ver cumplir esa promesa. ¿Sí? No fue así que dijo y en ese instante ya fue rey, no, él esperó y esperó con paciencia a pesar de que hubo persecución. Durante ese tiempo fue perseguido, puesto en peligro, pero él aprendió a confiar en Dios en medio de la espera. Esto nos enseña que la espera no es pérdida de tiempo. No es que Dios se olvidó o que Dios se arrepintió, sino que es parte de nuestra formación. Es necesario que nosotros pasemos por eso para luego poder tener esa bendición tan grande que Dios nos quiere dar. Entonces, si nosotros queremos ganar más, queremos retirarnos, queremos algo nuevo, le pedimos algo, Dios va a esperar que nosotros tengamos cierta madurez para que no perdamos el camino, para que no perdamos la cabeza. ¿Sí? Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Acá está hablando de Moisés, que no caminó por lo que veía, sino por lo que creía. ¿Qué quiere decir? Que caminaba en fe. Es decir, yo sé que es así porque Dios me lo dijo y yo lo sé. Sé que Dios cumple. Ahí estás completamente seguro. Yo sé que Dios va a cumplir su palabra. ¿Cómo lo hará? Ni idea, pero sé que Dios lo hará, porque Dios es Dios, todopoderoso, todo lo puede. Nosotros nos tenemos que poner firmes en fe, en fuerza y estar con personas que también tengan esa misma fe, que nos dé fuerzas, que nos animen en un momento de flaquezas, que tal vez estamos desanimados. No, Dios te dijo, tú me dijiste, Dios te dijo y Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Como se dice, no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Muchas veces nos preocupamos, escuchamos una noticia y después estamos así. Entonces ahí el Espíritu Santo nos recuerda su palabra.
Por eso es importante refrescar la palabra de Dios. Entonces, cuando viene el día medio raro, medio oscuro, hay algo raro, la palabra de Dios nos da vida, nos renueva, nos da ese entusiasmo, esa fe que nos ayuda a seguir, ¿no? Entonces, Moisés caminó en esa fe. Él dirigió al pueblo porque tenía su mirada puesta en Dios, no en las dificultades, no dijo, oh, no, este pueblo. No, claro que a veces habían bajones, pero él veía a Dios y él le pedía a Dios por el pueblo. Él se oraba mucho, estaba ahí en fe, de la mano de Dios, no solo, porque solo, imagínense, nadie aguantaba eso. Nosotros también necesitamos aprender a ver con los ojos de la fe, sabiendo que Dios siempre está presente, aunque no lo veamos, pero Dios está con nosotros. Luego, la esperanza en Cristo resucitado. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo dijo quien nunca miente. Si yo lo diría, imagínense. No, yo puedo decir, sí, mañana me voy a levantar a las 5 no me levanté. Entonces, esto lo dijo Jesús, Él nunca miente, yo dijo, ¿no? Yo doy la fe no como el mundo la da. Una fe increíble, una paz, yo doy esa paz no como el mundo la da, porque sí, que tengas paz. Ok, sí, sigues así, pero Jesús te da una paz increíble porque es Dios, es distinto. Jesús nunca nos prometió una vida sin problemas, pero sí nos prometió paz en medio de ellas, paz en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Tal vez tenemos un día con mucha tristeza, tal vez una pérdida, pero Dios es el que nos levanta, Dios es el que nos reconforta, Dios es el que restaura nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra salud. Tal vez hemos pasado muchas cosas que decimos, wow, ¿y cómo salimos de esto? Y a veces pasó el tiempo y dices, realmente ni sé cómo salir de eso. Solo la mano de Dios me pudo sacar de eso y me pudo restaurar. Y convirtió mis días de lágrimas en un día de júbilo, en un día feliz. Eso hace Dios. Y ese es Dios que está dentro de nosotros, ¿sí? Su victoria en la cruz, en su resurrección, asegura que ninguna dificultad puede derrotarnos. ¿Por qué? Porque con Él estamos seguros. Él nos lleva de la mano. Él nos da esa fortaleza. Él es nuestro pronto socorro ante cualquier tribulación. Él está ahí esperando que nosotros le clamemos. Apenas le clamamos, Él está inclinando su oído hacia todos sus hijos, hacia todos nosotros. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo siempre nos va a decir lo que Jesús dijo. Nunca nos va a meter ideas extrañas ni nada. Todo va a encajar completamente con lo que indica la Biblia. No caminamos solo, el Espíritu Santo nos guía y nos recuerda las promesas de Cristo en nuestra vida. Y nos fortalece, ¿para qué? Para no caernos, para no rendirnos. Por eso, cuando no podemos dormir, cuando tenemos dificultad, entramos en una depresión, un problema, algo que está fuera de nuestro alcance, de nuestro control, tenemos que agarrar la palabra, abrazar la palabra, poner un audio, buscar promesas de Dios y escuchar. Y eso calmará nuestro espíritu. Lo calma porque es verdad. Esto significa que cada día podemos experimentar la ayuda del Espíritu Santo, una ayuda que no es como ninguna de la nuestra, es una ayuda sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, aún antes. Él sabe qué ingredientes están en cada uno de nosotros y ninguno de nosotros somos iguales. Él sabe de qué forma hablar a cada uno de sus hijos. No va a ser la misma forma en que te habla a ti, que te habla a ti, que te habla a ti. Es diferente. Dios sabe qué hacer con el corazón de su hijo para traerlo, con lazos de amor. Nunca te trae obligado ni señalándote, no. Dios te trae, a todos Dios nos ha traído a Él con lazos de amor. Siempre con lazos de amor. Yo no he escuchado nunca que haya traído a gritos, empujones.
empujones. Siempre ha sido con lazos de amor. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender también con nuevos hermanos, a traerlos con lazos de amor. Porque todos cuando hemos llegado al pie de Cristo hemos llegado sucios, hemos llegado rotos, hemos llegado destrozados por el mundo. Pero Dios nos atrajo con ese amor que restaura, con ese amor perfecto, que nos limpió, nos puso un traje nuevo. Y de eso no hay que olvidarnos y hay que tener paciencia con cada persona que por ahí está, recién va a caminar, recién va a aprender. Dios nos trae con lazos de amor y lo mejor es darle la palabra de Dios, porque eso va a traer una convicción, porque el Espíritu Santo siempre habla, siempre se manifiesta, ¿sí? Ahora sí vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor, por mostrarnos que no estamos acá solos, Señor. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos fuertemente de tu mano para terminar esta carrera contigo, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has dado este Espíritu Santo que nos sostiene y está dentro de nosotros y nos da esa paz y ese amor a pesar de que hayan tormentas y dificultades, Señor. Tú eres el que nos da fe, Señor, y si ves que nos falta fe, haz que nuestra boca te pida fe, porque tú das una medida balanceada y perfecta y das a todo el que pide sabiduría también das, y a todo el que pide fe tú también das, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a que debemos de perseverar como José, como David, como Moisés, Señor. Haznos hombres y mujeres fuertes en la fe, Señor. Que sirvamos, Señor, para dar tu palabra y para decir que nosotros te conocemos, Señor, y dar testimonio con nuestra vida, mi Dios. Danos esa fe firme, que no se tambalee, que se agarre fuertemente en tu altar, Señor. Cuando hay dificultades, que corramos a ti primero, Señor, que no veamos atrás, sino que sigamos contigo de la mano, Señor. Que cada uno de nosotros salga victorioso, Señor, contigo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das. Libéranos, Señor, límpianos, Señor. Quita todo pecado, Señor. Corta toda cadena, Señor, que no nos deja avanzar más a ti, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que transforma, un Dios sobrenatural, Señor, que lo imposible lo hace posible, Señor. Haz que nuestra mente fluya, Señor, alineado a tu palabra, alineado a lo que hemos escuchado. Danos esa fuerza, Señor, con tu poder que viene del cielo, Señor, y que glorifiquemos tu nombre, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.